Señoras y señores, aquí estamos de regreso en Matinal con esta vista, esta panorámica del Mar Caribe, turbulento un poco por la onda tropical, y ahí vemos ese barco surto en sus aguas. Tenemos en el día de hoy con nosotros para nuestra entrevista central al doctor Miguel Surún, presidente del Colegio Dominicano de Abogados. Bienvenido, doctor, un placer. Buenos días amigos, siempre amigos televidentes. Para mí es una honra, un honor estar aquí debatiendo las situaciones jurídicas y las situaciones que están sucediendo y que afectan de manera importante a la sociedad. Hay un tema que está en el tapete y que aparece hoy en todos los medios, doctor, y nosotros lo comentábamos esta mañana, que el presidente de la Suprema Corte de Justicia pidió a los empleados del Poder Judicial canalizar sus aspiraciones de mayor presupuesto a través de los mecanismos correspondientes sin hacer protestas ni huelgas. Y yo quiero preguntarle, ¿el Poder Judicial no tiene una asignación especial dentro del presupuesto? Miren, lamentablemente no el Poder Judicial, sino el sistema de justicia en su conjunto, de manera histórica, ha sido la gran cenicienta de todos los presupuestos. En el 2004 fue aprobada una ley, esa ley estableció de manera simultánea un determinado porcentaje para el Congreso Nacional, para el sistema de justicia, es decir, 2.67% del presupuesto nacional para el Poder Judicial y 1.90%, si mi memoria no me traiciona, para el Ministerio Público. ¿Qué ha sucedido? Que lamentablemente el presupuesto del Congreso Nacional ha sido respetado de manera religiosa, es decir, el porcentaje asignado a esa entidad siempre de manera meticulosa ha sido asignado en función de lo que establece esa disposición legal. Pero el relativo al sistema de justicia, es decir, a los jueces, al Poder Judicial como tal, y a los fiscales, es decir, al Ministerio Público, pues ha sido de manera violado, o sea, no ha sido cumplido. Y en consecuencia, eso se ha traducido en una escasez de recursos y por vía de consecuencia, en una deficiencia que ha afectado el sistema de justicia, ha afectado la capacidad que tiene el sistema de justicia de responder a esas demandas de la sociedad, porque si nosotros nos fijamos, el presupuesto asignado para el presente año es prácticamente menor al que fue asignado desde hace 10 años. Esto lamentablemente ha causado que muchos de los tribunales que están aprobados por ley en este momento no han podido ser establecidos, como es uno que es fundamental para lo que es la relación entre ciudadano y Estado, que me refiero a los tribunales administrativos de primera instancia, pero no solamente nos ha afectado ahí, nos ha afectado desde el punto de vista de la contratación de los recursos humanos, jueces, personal auxiliar. Hoy, y es importante recordar el discurso en el Día del Poder Judicial, en el presente año, donde el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Mariano Germán, denunció al país que había paralizado el Palacio de Justicia de la provincia de Santo Domingo por falta de recursos que había tomado de la regalía pascual, o sea, del doble salario correspondiente a los servidores del Poder Judicial. O sea, es una situación que refleja la caótica o la escasez de recursos que en este momento está afectando el sector justicia. Pero hasta un punto que los jueces y los propios fiscales, la escasez quizás entonces del pago y lo que no puedan manifestarse, porque así se lo pidió ayer el presidente de la Suprema, lo haya llevado a cometer tantos errores, hayan tenido que expulsar jueces, muchos de estos jueces entonces tienen un comportamiento extraño. Todo eso tiene que ver para que el sistema de justicia de la República Dominicana esté en una situación crítica y que las personas no le crean. Mira, hay que establecer una diferenciación entre los casos de corrupción que han afectado a 2 o 3 jueces, que desde mi opinión particular son casos totalmente aislados. Siempre son 2 o 3 nada más. Son 2 o 3. Tenemos que partir de la premisa de que los 700 jueces que en este momento están impartiendo justicia en la República Dominicana son jueces de carrera, son jueces honestos, son jueces que están haciendo un esfuerzo
por, dentro de esa precariedad de recursos, dar el todo por el servicio. ¿Cuál es el salario de un juez promedio? Aproximadamente 80.000, 90.000 pesos. Eso es de un juez de paz. Desde un juez de paz hasta los jueces de corte, que su salario oscila más o menos algunos 180.000, 200.000 pesos mensuales, pero hay que establecer la diferenciación. Una cosa es que no se hayan asignado los recursos necesarios que exige el Poder Judicial, y otra cosa son los salarios que se les está asignando. ¿Gana bien un juez? Imposible. O sea, las responsabilidades que en este momento tiene y maneja un juez de primera instancia, un juez de paz, un juez de corte, ameritan un salario muy por encima al que en este momento están devengando. Sin embargo, esas personas están rindiendo una labor específica, pero no solamente es ahí, digamos, lo que está causando la escasez de recursos. Vamos a hablar en la contratación de personal. Por ejemplo, uno va a la provincia de Santo Domingo y encuentra que esas personas están desempeñando la labor en espacios que no son suficientes, en medio de precariedades, con personal insuficiente, en un furgón, por ejemplo. O sea, no solamente podemos mirarlo de la perspectiva del salario, y si ahí nos vamos, por ejemplo, a las deficiencias existentes en la frontera, donde un solo juez, para ponerte un ejemplo, en franca violación a lo que establece la ley, yo respeto mucho lo que ha dispuesto el Consejo del Poder Judicial, pero la ley establece un juzgado de paz por municipios. ¿Qué sucede? Que gracias a esa escasez de recursos, un solo juez está rindiendo labor en 5, 6 y 7 municipios. Fijan audiencia un solo día y se trasladan en días subsiguientes a los demás municipios. Lo mismo ocurre en Dajabón, cuando en días pasados nos trasladamos allá, hicimos una asamblea, y lo que está aconteciendo en ese Palacio de Justicia, hay que ver las condiciones en las cuales se encuentra, por ejemplo, el juzgado de primera instancia, que prácticamente se les está cayendo a todos, a los abogados, a los jueces, a los fiscales. Pero eso es el Poder Judicial. Vayámonos al Ministerio Público. El Ministerio Público en este momento está en crisis, precisamente por la escasez de recursos, que tiene una situación un poquito más grave. Porque muchas veces nosotros no nos fijamos que el Ministerio Público no solamente tiene sobre sí lo que es la política criminal, lo que es llevar la acusación, lo que es supervisar, fiscalizar, manejar la investigación, sino además que está llevando las cárceles. Y las cárceles implican gastos extraordinarios, porque implican mantenimiento de centros penitenciarios, pago de comidas, energía eléctrica, vigilancia, una serie de situaciones que afectan de manera considerable ese presupuesto. Entonces, cuando uno escucha esa, digamos, disposición de los actores judiciales de expresarse desde el punto de vista de solicitar, requerir al poder político más recursos, particularmente yo entiendo que eso es permitido por la Constitución, y lo lógico es que si un conglomerado tiene una deficiencia presupuestaria que se está generando en función del incumplimiento de una ley, lo lógico es que esos actores que son directamente afectados pues puedan manifestarse. Es parte del juego de la democracia, es un derecho fundamental consagrado en la Constitución. En ese orden de ideas yo entiendo como saludable que todo el que tenga que manifestarse referente a una situación que le esté afectando, pues lo pueda hacer, siempre dentro del orden de las buenas costumbres, del respeto al derecho de los demás y del canon legal y constitucional, que establece que los servicios básicos no podrán ser interrumpidos. Pero salvo esa eventualidad, y eso no está en cuestionamiento, yo entiendo que es hasta saludable el hecho de que los actores puedan manifestarse en ese sentido. O sea, que usted no está de acuerdo con lo que plantea el presidente de la Suprema, que él dijo que no debían hacer protestas. Bueno, nosotros tenemos una posición de respeto a los derechos fundamentales de todo el mundo, y en consecuencia la Constitución es muy clara y específica en garantizar el derecho a la expresión de su pensamiento, a las manifestaciones pacíficas. Mientras esa manifestación sea pacífica, mientras no se afecte un servicio fundamental como es el de la justicia, nosotros estamos siempre contestes con ese tipo de expresión. Si se aplicara la ley como debe, con el 2.67 para el Poder Judicial, ¿se solucionarían esos problemas? Bueno, el problema del Poder Judicial son recursos.
pero además hay que implementar otro tipo de políticas. Los recursos es el primer paso. Recursos implica contratación de mayor personal, implica posibilidades de mejores programas de capacitación, mejores oportunidades para sus miembros, por ejemplo, seguro de vida. Es una vergüenza que aquí en la República Dominicana ni los jueces ni los fiscales tengan un seguro de vida que garantice a sus familias la supervivencia en caso de que ellos pues dejen este plano físico, porque se trata de trabajos de alto riesgo. Hay que recordar el caso de Omar, el fiscal que fue asesinado en la provincia, en el municipio de Santo Domingo Oeste, que ni siquiera pudieron pagarle un seguro, y en estos momentos la viuda está devengando un salario. A mí me preocupa todo lo que usted está englobando, porque si los jueces, si los fiscales que tienen esa responsabilidad de llevar la justicia, nosotros esperamos que funcionara o que funcione mediamente bien con todos los problemas que tiene el país, al ritmo que vamos puede deteriorarse y quizá en algún momento llegar a como están los policías. O sea, todo lo que tienen, todo lo que usted presenta tiene una gama de problemas que puede deteriorar el servicio que tienen que dar esos hombres y mujeres, por más serios que sean. Mira, nosotros somos los primeros que estuvimos hablando de la necesidad en la República Dominicana de una tercera ola de reformas del sector justicia, que no solamente va en función de recursos, sino va en función de garantías laborales para todos los actores, o sea, de forma tal de que ningún juez, ningún fiscal pueda ser movido porque tome una decisión en un sentido o en otro, además que tenga mayores oportunidades de crecimiento y mayores garantías de ese crecimiento, o sea, que no pueda intervenir ningún tipo de influencia, ningún tráfico de influencia al momento de la evaluación de ese funcionario. Pero además es necesario que sus funciones sean garantizadas de forma tal de que no haya ningún tipo de preocupación al momento de ejercerlas, de que la pueda ejercer de manera independiente y en función de lo que establece la sana justicia y en favor del bien común. Doctor, hace un tiempo, no sé, hará un año, algo así, yo había visto un par de informaciones relacionadas que el Colegio de Abogados había sancionado a algunos abogados que habían estafado clientes a través de un tribunal disciplinario que ustedes tienen. ¿Esa práctica ustedes la siguen llevando a cabo? Todo lo contrario, o sea, se ha aumentado. O sea, nosotros hemos reforzado el aspecto disciplinario y lo hemos llevado a varias provincias precisamente para acercar el Colegio de Abogados a la ciudadanía. Que se había sentido estafada por abogados, algo así. Mira, obviamente en todos los universos hay muchas cosas buenas y unos cuantos malos. Los cuantos malos, por desgracia, hacen mucho ruido y precisamente, si tú lo analizas en todos los sectores, en todas las profesiones, siempre aparecen dos o tres que desentonan la orquesta. Y a esos dos o tres, ¿qué le sucede? Pues precisamente lo que establece la ley es muy clara y específica. Aquel que ejerce la profesión de la abogacía en franca violación a lo que es el código de ética, a la honestidad, pues es sometido al tribunal disciplinario a través de una acusación formal de la Junta Directiva. El tribunal disciplinario conoce esa acusación con todos los elementos probatorios que tienen necesariamente que acompañarla, y sobre esa base entonces toma una decisión y puede inclusive hasta cancelarle de manera definitiva el exequatur, es decir, la autorización para ejercer la abogacía en la República Dominicana. ¿Cuál ha sido o cuáles han sido los principales problemas que usted se ha encontrado en el colegio? La filosofía de, y me duele mucho decirlo, del dame lo mío. Del dame lo mío. Del dame lo mío. Ese es uno de los principales problemas. Cuando nosotros llegamos, el Colegio de Abogados se estaba dedicando menos del 1% de su presupuesto en educación. Hoy estamos dedicando más del 30% en educación. O sea, nosotros estamos dando, no hay un lugar, exceptuando, no hay un lugar en la República Dominicana, una provincia, exceptuando Montecristi, que todavía no nos hemos puesto de acuerdo para llevarlo ahí, que no estemos dando o un taller o un diplomado. Hoy en día tenemos 25 diplomados de manera simultánea. Tenemos más o menos algunos 20 talleres de manera simultánea. En el día de ayer estábamos en La Romana, anteayer en Nagua, pero estamos hablando de un amplio y ambicioso proyecto de formación de profesionales del derecho, llevándoles el pan de la enseñanza totalmente gratuito.
Entonces, si usted tiene todo eso bien cuadradito, bonito, si está pensando en su clase, si ha trabajado desde que llegó, incluso su sueldo no lo cobra, tengo entendido, ¿por qué lo querían sacar? Precisamente por el cambio. Y son situaciones bastante fuertes que uno llega a una institución con una mentalidad, transparencia. Por primera vez en la historia, en 33 años, se publica una rendición de cuentas. Por primera vez en 33 años, la clase profesional de los abogados sabe cuánto ingresa, en qué se gasta. Por primera vez, por ejemplo, el viernes estuvimos en Samaná. Señores, Samaná por primera vez en 33 años tiene un local del Colegio de Abogados abierto a la seccional. Por primera vez, pero también nos vamos a Baní, que hoy lo estamos rentando, también en Baní. O sea... Todo eso con el apoyo del Partido de la Liberación Dominicana, que usted se pasó para allá cuando lo iban a quitar, ¿o cómo es? Porque estoy perdida. Mira, esto no es político, esto es gremial esencialmente. Nosotros estamos recibiendo inclusive menos recursos que las gestiones pasadas y estamos haciendo mucho más. O sea, hemos modernizado, hemos, por ejemplo, remozado todas las instalaciones, se han colocado cámaras, se han comprado, adquirido más de 38 computadoras para darle los servicios a los profesionales de derecho. Se ha instalado una página web donde usted automáticamente puede saber quién es o no es abogado, introduciendo única y exclusivamente el número de cédula. El colegio, la Escuela Nacional de los Abogados tiene su página web donde usted tiene acceso de manera inmediata a todos los cursos. El Colegio de Abogados de la República Dominicana ha transparentizado el proceso de asignación de pensiones, que antes era un secreto de Estado, hoy no, usted accede y automáticamente usted sabe cuáles son los solicitantes y va a saber de manera automática si ese solicitante puede o no. Pero además el Colegio de Abogados ha publicado su nómina. Y esto no es de ahora. El problema precisamente es eso. O sea, el problema es que no se quería que se llegara a ese punto porque definitivamente era un cambio de filosofía de una institución de llevarla a un punto determinado al otro, que Doctor, es algo risible. Doctor Miguel Surún, gracias por compartir con nosotros. Se nos acabó el tiempo. El placer es mío. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. A ustedes, amigos, continúen con la programación ordinaria de Matinal.